Cuando nosotros venimos a Cristo somos plantas nuevas y bueno, aprendemos lo que es la doctrina de Cristo. Y también somos como una casa en construcción. Ahora, cuando nosotros vamos a edificar una casa, nosotros colocamos un fundamento y después colocamos todo lo demás. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia, o sea, del cuerpo de Cristo? El fundamento es la enseñanza apostólica. Cuando Cristo elige a 12 hombres, más tarde uno de ellos se pervierte y hay otro que toma el lugar de este hombre que traicionó a Cristo. Bueno, el último de los apóstoles es Pablo, el apóstol Pablo. Los apóstoles no son ni 11 ni 12, perdón, sí son 12, pero quiero decir, no son ni 11 ni 13, los apóstoles son 12. Los 12 apóstoles reconocidos por Cristo. Los apóstoles fueron elegidos directamente por Él. Él les confía el Evangelio y después el Evangelio nos llega a través de los apóstoles. La pregunta es, ¿hay apóstoles hoy en día? Sí, hay apóstoles. Pero la palabra apóstol significa enviado. Pero no como los 12 apóstoles. O sea, hay apóstoles, pero no como los 12. Lo que hay son enviados en comisión apostólica. O sea, son enviados de repente a llevar el Evangelio de un lado para otro, que serían algo así como los misioneros. Pero los apóstoles que fundaron el Evangelio son 12. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las iglesias? Bueno, voy a hacer un breve repaso de qué es lo que sucede, qué es lo que sucedió. Cuando los apóstoles introdujeron el Evangelio, automáticamente comenzaron a entrar herejías dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Cuando los apóstoles estaban vivos, ellos combatían estas herejías. Pero cuando los apóstoles ya tienen que partir, porque todos los hombres nos llega ese momento, la iglesia en cierta forma queda sin esa protección apostólica. Lo que quedaron fueron hombres que fueron instruidos por los apóstoles, y bueno, ellos la remaron como pudieron. Después vemos que perdón. Después vemos que dentro de las iglesias comienzan a introducirse lo que son doctrinas extrañas. Y después más tarde aparece lo que es la iglesia oficial, la que todos reconocen como iglesia, que es la iglesia apostólica y romana. La iglesia apostólica y romana, y no se ofendan los católicos, no es iglesia. No es iglesia. Y vemos que aparecen nombres. Y junto con esos nombres aparecen cosas raras dentro de las iglesias. Cuando los apóstoles iban a ciudades, ellos fundaban colocaban obispos, ¿verdad? Entonces, estos obispos tenían cierta supervisión sobre las distintas iglesias y había características de estos obispos. Como en aquella época lo que regentaba el mundo era el Imperio Romano, el obispo de Roma comenzó a destacarse, porque Roma era como algo así como la metrópoli. Entonces vemos que este obispado de Roma comienza a pervertirse. Y al obispo de Roma, cariñosamente, según nos dice la historia, se le llamaba papá, y después comenzó a llamársele papa. Y dice esta iglesia que, por ejemplo, que Pedro es el primer papa. No, eso no es cierto. Bueno, para no extenderme demasiado en eso, quiero decir de que ninguna iglesia es fuente de la verdad. Y siguiendo hablando del fundamento apostólico, dice la Escritura, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El fundamento de Cristo son las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuál es la función a la que tienen que sujetarse las distintas iglesias? Bueno, el fundamento apostólico. Los apóstoles se encargaron de escribir epístolas, por ejemplo, y de enseñar oralmente el Evangelio cuando andaban los días de su carne. Y ellos nos dejaron un legado, que es la Escritura. Nos dejaron sus enseñanzas. Ahora, el tema es cómo interpretamos la Escritura. Porque si todos la interpretamos de forma diferente, van a surgir miles de iglesias. Al ser el Evangelio dado directamente por Cristo a través de su Espíritu, como por ejemplo era el caso del apóstol Pablo, la interpretación tiene que ser también ejercida por el Espíritu de Dios. Nosotros podemos tener un estudio intelectual de lo que es la Escritura, pero muchas veces el Espíritu de Dios nos lleva a entender la Escritura como debe ser entendida. Porque si cada cual interpreta la escritura como le venga en gana, de ahí sale lo que es una diversidad evangélica. Porque nosotros tenemos la iglesia evangélica, la bautista, la adventista. Los testigos de Jehová dicen que no son iglesia. Bueno, yo creo que entiendo por dónde viene el asunto. Y más allá de si la iglesia de los testigos de Jehová fue fundada por logias masónicas o no, que no quiero entrar en ese detalle ahora, Dios tiene pueblo también en las distintas iglesias. Yo, como muchos de ustedes, estaba metido dentro de lo que era mi organización, y bueno, yo en cierta forma me sentía afortunado de tener la sana doctrina. Decía, bueno, qué suerte que me tocó estar en una iglesia donde tenemos la verdad. Porque si de repente mi ingreso hubiera sido a través de la iglesia adventista, desde la perspectiva evangélica yo diría, bueno, estaría errado, estaría equivocado. La cuestión es que Dios tiene pueblo en todas las iglesias. En la iglesia católica, en la adventista, evangélica, bautista, metodista, presbiteriana, anglicana. Bueno, la lista es larga. El pueblo de Dios está metido dentro de esas instituciones y en alguna forma sustentada por su Espíritu. Cada cual de acuerdo a la forma que va entendiendo el Evangelio. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Que tengamos que agarrar una bolsa y meter todo adentro y decimos, bueno, somos una gran iglesia mundial. No. Eso sería peor incluso hacer eso. El llamado de Dios para este tiempo es a cada hijo de Dios ubicado en estas distintas organizaciones a que se salga de las organizaciones. Porque ninguna organización tiene la verdad. Todos tienen cierto aspecto de la verdad, pero ninguna tiene la verdad absoluta. Porque ya dije anteriormente que la verdad es Cristo. Muchos no están entendiendo este último llamado del Espíritu. Es a salir de las instituciones. Porque en cierta forma, los líderes de las iglesias no han entendido cómo pastorear a sus iglesias. Yo con esto no estoy de repente tirando abajo la labor de hombres sinceros que han pastoreado a sus iglesias por años, pero no han entendido cierta advertencia que Dios le hizo a su iglesia en un momento dado. La iglesia ha tenido que pasar por varios episodios durante su travesía en este mundo. Nosotros vemos que la primera iglesia es la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y después vemos
que van sucediendo cosas en las iglesias. El mensaje de las 7 iglesias puede ser entendido de repente de una forma locataria o de repente individual. Es correcto interpretarlo de esa forma también. Pero si nosotros revisamos la historia y miramos de acá hacia atrás, nos damos cuenta de que el mensaje de las 7 iglesias era lo que iba a suceder con las iglesias. Porque vemos lo que pasó con la iglesia de Éfeso, que era la iglesia del primer siglo, y después vemos cómo la iglesia va transformándose hasta llegar a lo que es la iglesia del día de hoy. Es una iglesia que lamentablemente se ha cegado, porque es una iglesia que dice, bueno, yo soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad, bueno, todo eso que ya leímos en el libro del mensaje a la Odisea. Y es la condición de la iglesia actual. Es una iglesia que piensa que ve, pero no está viendo. Y fíjese qué curioso es que Cristo llama desde la puerta. Eso nos tiene que llamar la atención. El desafío para la iglesia de hoy es tratar de escuchar la voz de Cristo. Bien, sobre el fundamento apostólico. Los apóstoles nos dejaron un legado, que son sus epístolas. Y bueno, ¿qué sucede? Para poner un ejemplo de repente. Cuando uno escribe una partitura, de repente una partitura musical, en la partitura musical vemos que hay signos. Esos signos que se escriben en una partitura es lo que describe la música. De repente una persona puede escribir una partitura en una parte del mundo, la escribe, y esa persona manda esa partitura a otra parte del mundo. Entonces, una persona incluso que habla diferente idioma y diferentes costumbres de vida, todo lo que usted quiera, la persona lee esa partitura, comienza a interpretarla, y si esa persona entendió el significado de todos esos símbolos, va a tocar exactamente lo mismo sin haber escuchado esa música antes. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es posible porque el conocimiento de los signos es un lenguaje común, o sea, que debe ser interpretado de acuerdo a cómo se escribió. Porque si la persona no entiende los símbolos de la partitura, va a tocar otra melodía. Fíjese que en la partitura a veces hay como unos puntitos chiquititos, y esos puntitos también describen ciertos matices de la música. Y de repente si alguno ve un punto y lo elimina, ya la música que va a interpretar no es la misma que el autor escribió. Con la escritura sucede lo mismo. Cuando los apóstoles escriben sus epístolas, lo hacen bajo la guía del Espíritu de Dios. Ahora nosotros, mucho tiempo después, debemos interpretar la Escritura de acuerdo al Espíritu de Cristo. Porque si nosotros utilizamos nuestro propio concepto de lo que debería ser la fe y la vida cristiana, nos vamos a equivocar, vamos a tocar otra música. Si nosotros tuviéramos apóstoles vivos hoy en día y tuviéramos dudas, nosotros podríamos ir de repente al apóstol Pablo y le diríamos: Pablo, ¿qué quisiste decir cuando tú escribiste tal cosa? Y el apóstol Pablo nos diría, bueno, nos explicaría todo. Pero ¿qué sucede? El apóstol Pablo no está. No está el apóstol Pedro ni el apóstol Juan. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos entonces para leer lo que ellos escribieron? Para interpretar la música que ellos escribieron. Lo que nos queda, y no estoy desmereciendo la labor del Espíritu de Dios, pero el recurso que nos queda, y el único, porque ellos también a sí mismos recibieron la Escritura por inspiración divina, es el Espíritu de Cristo.
Nosotros necesitamos que el Espíritu de Cristo nos ayude a entender lo que está escrito, nos ayude a interpretar cada símbolo y cada cosa. Porque si nosotros nos basamos solamente en un estudio intelectual de la Biblia, de la Escritura, y voy a hacer un paréntesis y voy a relatar un poco de dónde salió la Biblia, cómo la conocemos actualmente. Pero eso para otro video. Entonces, es el Espíritu de Dios el que nos tiene que enseñar cómo interpretar la Escritura. Porque si nosotros vamos a una iglesia de repente, y ya definí lo que era la iglesia, y de repente hay un ministro que nos habla de la Escritura, y bueno, y nos enseña la Escritura de una forma, y de repente nosotros nos vamos a otra iglesia, y el ministro nos enseña la Escritura de otra forma. Y los dos dicen, o los tres, o los cuatro, los cinco, o los cientos, dicen que tienen la verdad, pero se contradicen entre sí. Bueno, y entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Qué patrón utilizamos para medir lo que ellos están utilizando? Bueno, es el Espíritu de Dios. Pero el problema es que muchos ministros de Dios dicen, Dios me dijo tal cosa, o el Señor me reveló tal cosa. Y después escuchamos a otro que dice lo mismo, Dios me dijo tal cosa, Cristo me reveló tal cosa, y se contradicen. Bueno, pero ¿y quién de los dos dice la verdad? ¿O quién de los cientos dice la verdad? Porque si se están contradiciendo, o sea, no pueden haber dos verdades. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Y cuando digo mentir no me refiero a que la persona mienta de repente con maldad, con saña, ¿no? A veces la persona puede mentir sin darse cuenta, sinceramente cree en algo y después lo reproduce, pero porque lo crea no significa que eso se convierta en verdad. Y ese es el problema que sucede en las iglesias de hoy, que cada cual se aferró a su verdad y bueno, cada cual está metido en lo que es su círculo y según su propia definición de la verdad, tiene la verdad y los demás están equivocados. Bueno, pero ¿cómo es la cuestión? Una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando yo ingresé en el mundo cristiano fue eso, fue la disparidad de conceptos en cuanto a la Biblia, en cuanto a conceptos de la fe. Porque de repente yo escuchaba a uno que decía una cosa y después escuchaba al otro que decía otra. Bueno, pero ¿y a quién le voy a creer? ¿A quién le voy a creer? Porque uno dice que la salvación se pierde, el otro dice que no se pierde. Tenemos, por ejemplo, a Calvino y a Lutero, que se contradecían entre sí, y digo, bueno, pero ¿y a quién le vamos a creer? Entonces es un problema con que la gente que recién ingresa con las plantas nuevas, o sea, los neófitos, se encuentran. Es ¿a quién le vamos a creer? Bueno, yo la recomendación que le doy es que usted en oración se dirija a Cristo, para que Cristo lo vaya guiando hacia la verdad, que es Él, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y bueno, es un proceso largo, no le voy a decir que no, es un proceso largo, muchas veces complicado, porque yo me he pasado años creciendo en cosas que no son ciertas. Y lo que le puedo decir es que Cristo siempre estuvo ahí, desde el principio hasta el fin siempre estuvo ahí. Pero muchas veces Él no nos entrega cosas porque de repente no las podemos sobrellevar. Nos va entregando de a poquito las cosas. Y cuando estamos ya más maduros y más fuertes, Él nos va entregando y confiando más cosas. Así que bueno, mi consejo inicial es eso, que usted por sí mismo trate de leer la Escritura y en oración pida revelación a Cristo acerca de la Escritura. Largo y difícil de explicar, pero bueno, esa es la verdad. Bueno, muchas veces cuando alguien ingresa, bueno, el patrón de referencia que tiene es la persona que le está enseñando.
Y yo a veces pensaba, bueno, qué complicado y difícil es para una persona que ingresa encontrar la verdad de Dios. Qué complicado. De todas formas, si usted se acerca con un corazón sincero a Dios, Él lo va a ir guiando hacia la verdad. No tenga miedo que no se va a extraviar, porque si usted sinceramente se acerca a Cristo, Él se las va a arreglar para que usted pueda ir entendiendo lo que tiene que ir entendiendo. Mientras tanto, siga tratando de entender y de aprender. El problema es cuando la gente comienza a mirar muchas cosas. Mira por aquí, mira por allá y después se entrevera y pasa lo que recién le comenté. Bueno, básicamente era eso lo que quería decir en el día de hoy, que la iglesia no son 4 paredes, no es una institución, y que la iglesia es el cuerpo de Cristo, templos de barro, donde Dios le ha placido morar. Y fíjese que el Dios Altísimo, el que es soberano, cuando vino al mundo eligió nacer en un pesebre. Y en un pesebre, de repente, no es un lugar para que un príncipe nazca. En un pesebre hay bestias, hay estiércol, hay mal olor. Y sin embargo, a Dios le plació nacer ahí. Y bueno, es en este tiempo, desde su ascensión, a Dios le plació morar en el interior del hombre. Bueno, después en los siguientes videos voy a hablar de qué es lo que sucedió con la iglesia de los últimos 200, 300 años, para ver qué es lo que sucedió con la iglesia. Así que bueno, nos veremos en el próximo video si Dios quiere.